Toca turno para hablar de los wide receivers de segundo año. ¿Y por qué es importante hablar de estos wide receivers? Es porque históricamente los wide receivers en su segundo año suelen dar un brinco importante en su carrera. Varios incluso llegando a ese año tan esperado de explosión. No esperen que en esta sesión hable de los principales como Garrett Wilson, Chris Olave o Drake London, porque los primeros dos son tan importantes este año en Fantasy que tienen ya su propio episodio en esta serie de perfiles Fantasy. Y segundo, porque están rankeados en el top 24. Así que me parecería muy obvio volver a mencionarlos. Así que nos vamos a enfocar en receptores como Jahan Dotson, Treylon Burks, Christian Watson, Jameson Williams, George Pickens, entre otros. Y empecemos a hablar de Christian Watson. Lo tengo rankeado como el wide receiver 25. Después viene Treylon Burks como el wide receiver 35. Jahan Dotson enseguidita como el wide receiver 36. George Pickens, wide receiver 42. Y más abajo, en un grupo aparte, tengo a Jameson Williams como el wide receiver 55 y a Romeo Doubs como el wide receiver 61. Aquí lo que voy a hacer, voy a amalgamar todo, la radiografía, el panorama 2023 y la situación actual de cada uno de estos receptores. Y empecemos con quizá el que sea más relevante, y es Christian Watson. Lo que hizo el año pasado puede entusiasmar a varios, y de este grupo de los que voy a hablar es el que tengo mejor rankeado. El año pasado fue el wide receiver 40 en puntos fantasy totales y el wide receiver 33 en puntos fantasy por juego, pero hay que recordar que su temporada inició lento. A partir de la semana 10 en adelante fue cuando comenzó a ser realmente utilizado, y ahí tuvo el 23% del target share. Fue el wide receiver 9 en puntos fantasy totales, y sí, tuvo picos de producción aún en esa racha. De la semana 10 a la 13 generó al menos 21 puntos fantasy a base de touchdowns, pero después de la semana 14 a la 18 generó solo 15 o más puntos fantasy en un solo juego. Los touchdowns desaparecieron y también la producción fantasy. Realmente tuvo una absurda cantidad de anotaciones en muy poco lapso, y eso es parte de lo que preocupa con Watson para este año. Claramente va a ser el wide receiver 1 en Green Bay, pero sin mucho upside. La incógnita de qué esperar de Jordan Love, creo que va añadido a una expectativa baja en touchdowns. Fue el wide receiver 17 en yardas por recepción, y aquí es ver si Jordan Love tiene el brazo suficiente para lanzar profundo. Creo que su producción puede ser volátil. Está siendo elegido como el wide receiver 20 por ahí en rangos de ronda 5 o 6, y ahí sinceramente prefiero a Calvin Ridley, a Jerry Jeudy, Terry McLaurin y Tyler Lockett. Wide receivers que sabemos que tienen muchísimo talento, que quizá estén en mejor situación y que sabemos que en el pasado ya han producido. Pasando a Treylon Burks, otro wide receiver que empezó lento su primer año y que deberá ser el wide receiver 1 en su equipo. No sé si esto entusiasme o no, tómenlo con pinzas, el hecho que sea el receptor principal. Creo que a Treylon Burks, creo que lo estamos viendo desde una óptica errada, porque automáticamente queremos que sea el sucesor de AJ Brown, y sinceramente el jugador desde el año pasado no estaba listo para hacer eso. Creo que esperamos demasiado de Treylon Burks en su primer año. De la semana 10 a la 18 tuvo al menos 6 targets en 5 de 7 juegos, y en 3 de esos juegos generó al menos 13 puntos fantasy. Lo que me entusiasma de Burks para el 2023 es que es realmente, de entre los wide receivers que tienen los Titans, es la única opción real, confiable entre comillas, y además los Titans tienen el 45.6% de targets disponibles. Hay poco upside con Burks, pero y estas incógnitas me parece que van también de la mano a las incógnitas en general en la ofensiva de los Titans, pero también a que es una ofensiva
que está muy dada a correr con Derrick Henry. Sabemos lo que quieren hacer los Titans con Derrick Henry y eso va a volver a suceder en 2023. Pero al final de cuentas, Treylon Burks es un wide receiver de talento, con talento, y el capital del draft invertido es muy, muy alto. En estos momentos se está yendo como el wide receiver 34 en drafts de fantasy, por ahí de la ronda 7. Y lo prefiero a él por sobre Jackson Smith-Jigba, el novato de los Seahawks, Mike Evans y Kadarius Toney de los Chiefs. Un Kadarius Toney que ya apareció en esta serie de perfiles fantasy. Así que ahí está Treylon Burks. ¿Ustedes se van a animar con él? ¿Confían en el brazo de Ryan Tannehill todavía? Yo no estoy tan seguro. Pero Treylon Burks al final de cuentas tendrá volumen y eso es muchas veces lo más importante en fantasy. Aplica más para los running backs, pero también aplica sin duda para los wide receivers. Pasemos después al wide receiver de los Commanders, Jahan Dotson. Al igual, este wide receiver empezó con todo. Contrario a lo que pasó con Watson y Treylon Burks, él sí empezó con todo. En las primeras 4 semanas fue el wide receiver 27 en puntos fantasy totales. Después, por algún tema de lesiones, se perdió. Volvió en la semana 10, pero realmente fue hasta la semana 13 cuando estuvo involucrado de manera completa. En esas últimas 6 semanas tuvo un 24% de target share e incluso superó por un target en esas semanas a Terry McLaurin. Es decir, hubo una utilización muy pareja entre ambos receptores. Recorrió ruta en un 85% de oportunidades, generó 2.34 yardas por ruta recorrida y fue el wide receiver 21 en puntos fantasy totales. El capital invertido en Jahan Dotson por parte de los Commanders deberá ser suficiente para tener un pedazo amplio del pastel de targets en esta ofensiva. Y creo que Sam Howell pudiera ser una sorpresa. No me entusiasma para fantasy, pero creo que puede ser un quarterback que nos puede dar 2 wide receivers confiables en Terry McLaurin y en Jahan Dotson. Hay que recordar que la posición de tight end con Logan Thomas realmente es nada relevante y nada productivo, así que el juego aéreo de los Commanders va a pasar por Terry McLaurin, después por Jahan Dotson y probablemente en un tercer plano por Antonio Gibson. Jahan Dotson está siendo seleccionado como el wide receiver 37 en la ronda 7 y me parece que es un muy buen precio. Estoy dispuesto a tenerlo en varios equipos si lo logro encontrar ronda 7. Si lo logro encontrar en ronda 8, probablemente sea inevitable seleccionarlo. Después tenemos a Jameson Williams y creo que está siendo seleccionado en un rango muy caro para tener que aguantarlo 6 semanas en la banca debido a su suspensión. Hay que recordar que el año pasado se perdió casi todo el año porque venía recuperándose de una lesión de ligamento cruzado. Jugó muy poco en la parte final de la temporada y realmente no vimos nada espectacular. Creo que los Lions tampoco quisieron arriesgarlo de más. Y bueno, ahora suspendido por los primeros 6 juegos. ¿Qué esperar de Jameson Williams? Es difícil saberlo. Si ustedes están dispuestos a aguantar los 6 semanas ahí en su banca, puede ser una opción. Pero en general en ligas redraft yo no estoy dispuesto a hacerlo. Después viene Romeo Doubs, el compañero de Christian Watson. Y creo que detrás de Watson, que se perfila para ser el wide receiver 1 en los Packers, como ya lo dije, hay puras incógnitas. Si es Romeo Doubs, si es Rayden Reed. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Hay buenos reportes de inicio con Romeo Doubs de que está generando química con Jordan Love, pero creo que hay que tener mesura. Yo todavía no estoy dispuesto a treparme en el barco de Romeo Doubs. Sigo prefiriendo varias rondas después al novato Jayden Reed, que tiene mucho talento. Y por último, mencionar a George Pickens. A ver, ¿George Pickens tiene talento? Sí. Pero a mí me causa muchas dudas. Y no solo tiene que ver propiamente con la ofensiva de los Steelers. Creemos que esta ofensiva da para que Kenny Pickett y en general
la ofensiva dé para tener 2 wide receivers prolíficos y un tight end top 12 y un running back top 15? Yo no creo. Y si tengo que elegir entre Diontae Johnson y George Pickens, siempre voy a elegir a Diontae Johnson. El talento es mucho mayor, puede ser un alfa. George Pickens tuvo 8 juegos con al menos 6 targets, pero fue el wide receiver 96 en promedio de yardas de separación. A George Pickens le cuesta trabajo separarse. Y con un quarterback en evolución en su segundo año, si no genera separación, es muy difícil que puedas tener relevancia o un año de explosión. Creo que habría que considerarlo como un wide receiver 3 bajo. De los otros wide receivers, sinceramente, creo que ni vale la pena hablar. Tyquan Thornton, Wan'Dale Robinson, todos los demás wide receivers de segundo año que se les vengan a la mente. Algunos valdrá la pena elegirlos en las últimas rondas, últimas 2 o 3 rondas de fantasy, pero no veo un camino a la relevancia muy claro. Así que ya ustedes decidirán qué querrán hacer. ¿Será decidir entre ese tipo de wide receivers de segundo año o los novatos como Jonathan Mingo, Jaden Reed, Rashee Rice, etcétera? Pero bueno, ustedes, ¿con cuál de estos wide receivers de segundo año se quedan? ¿Hay alguno que realmente les interese? ¿Están buscándolos activamente o piensan buscarlos activamente en sus drafts de fantasy? Déjenmelo saber en los comentarios, en las redes sociales y por todos los lugares en los que podamos tener contacto y conversación. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.